días a todos. Muchas gracias por la invitación. Por un lado agradecer y por el otro lado obedecer órdenes, porque APROCEM es socio, es miembro de la Asociación de Semillas de las Américas, así que me debo a APROCEM también. Estoy cumpliendo con parte de las responsabilidades. Así que bueno, muchas gracias. Hemos tenido problemas siempre con la traducción de la Asociación de Semillas de las Américas, porque bueno, la Asociación Americana, entonces parece muchas veces cuando se habla de Americana lo asocian a Estados Unidos. En definitiva somos de las Américas, Norteamérica y la gran mayoría de los países de Sudamérica. Probablemente Colombia se esté asociando antes de fin de año, si Dios quiere. La visión de nuestra asociación, de la cual APROCEM es parte, es ser una entidad referente que con voz unificada podamos representar los intereses de la industria de semilla. Y recalco voz unificada porque en definitiva buscamos ser los interlocutores de la industria frente a distintos actores y sobre todo los actores de gobierno. A efectos de hacer una introducción de qué es lo que está pasando dentro de nuestra asociación, de la que repito, Paraguay es socio, tenemos un grupo de trabajo sobre propiedad intelectual. Hay uno sobre biotecnología, el cual coordina Juan Quique Busch. Hay otro sobre tratamiento de semillas, uno sobre aspectos fitosanitarios que regulan el comercio de semillas y el de propiedad intelectual, como les mencionaba. El grupo de propiedad intelectual, que se ha reunido unas cuantas veces ya, tiene una gran particularidad, que cuando queremos definir un plan de trabajo, un plan de acción, generalmente para llegar a un plan de trabajo se necesita comenzar con lo que se conoce como lluvia de ideas, una gran discusión a efecto de ver cuáles son los intereses que tienen los socios. Y dentro de los principales intereses que surgen en forma repetida, es el que surge del análisis de los socios, es la descripción de la situación que están viviendo en los países, principalmente de Sudamérica, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Chile, y también la que tenía Canadá hasta hace muy poco tiempo, en cuanto a lo que son los derechos de los obtentores vegetales y cuál es toda esa discusión que se está dando a nivel de la sociedad en su conjunto. Es como que hay un renacer de todas estas discusiones, de todo lo que es la biotecnología y los derechos de obtentores, algo que en su momento estaba bastante consensuado, ahora parece reflotar en algunos países con más fuerza que en otros. Entonces, dentro de la asociación hemos visto la necesidad de enfocar esto desde dos ópticas. Una desde la óptica comunicacional, que es algo en el que todavía estamos en el debe, que es bueno ver cómo trabajamos con los distintos actores en el tema de comunicación con derechos de obtentores vegetales, de las obtenciones vegetales, y después trabajar en la otra parte, que es la parte técnica, que es en la que se va a focalizar esta charla en la mañana de hoy, en base a las necesidades de armonización. Y cuando hablamos de armonización, hablamos de trabajo conjunto, la necesidad de trabajar industria y gobiernos en forma conjunta. Esto es simplemente un breve resumen de lo que incluimos dentro de estas necesidades de armonización. Le vuelvo a decir, estos son temas que salen dentro del grupo de trabajo de propiedad intelectual de nuestra asociación, que la integran en definitiva empresas de semillas y asociaciones nacionales de semillas como APROCEM. Cuando vamos al tema comunicación, y ahí les pido que nos focalicemos en esta segunda parte, estamos convencidos que tenemos una gran historia para contar. ¿Qué significa eso? Por lo que escuché de Mañana de Rapela, ayer hablaron bastante de esta relación crecimiento de la población versus producción de alimentos, y es cuando uno sale a cuanto congreso o evento vaya, esas gráficas aparecen siempre, siempre. La preocupación de cuánta gente vamos a tener y la poca superficie que tenemos para producir. Y en definitiva, esa es la gran parte del mensaje, es tenemos una gran historia para contar porque somos nosotros los únicos que podemos tener responsabilidad. Cuando hablo de nosotros no hablo de la industria de semillas, hablo del sector agropecuario en general. Productores, multiplicadores, distribuidores, industria de semillas y gobierno.
Lo que no hemos tenido es la capacidad de poder contar esa gran historia. Y por eso es algo que yo decía que está en el debe, pero que sí lo tenemos como prioridad para adelante. Recién lo comentaba lo que nosotros hemos hecho dentro de nuestra situación, con cabeza de industria. Pero por otro lado, los gobiernos del Mercosur, creo que Bolivia también estaba, se juntaron a efectos de ver qué pueden hacer ellos también en temas de armonización, focalizándose en soja y en trigo como cultivos para el puntapié inicial de estas reuniones. Ellos en un informe concluyen, de esta reunión también participó la UPOV. Ellos en un informe concluyen cuáles son las áreas que identifican en las que tienen que trabajar juntos en búsqueda de soluciones en relación a temas o con el objetivo de armonizar o de acercarse lo más posible a efectos de hacer fluida todo lo que es el proceso de registros, derechos, títulos, fiscalización, etc. Y como uno de los puntos destaca la necesidad de la relación con los obtentores. Para nosotros esto es clave, así como nosotros estamos convencidos que necesitamos de los gobiernos para poder hacer llegar nuestros productos a los agricultores, ¿sí?, a través de regulaciones claras y basadas en ciencias y predecibles, también creemos y vemos con muy buenos ojos que las oficinas de semillas sientan la necesidad de sentarse a conversar e intercambiar opiniones antes de emitir las regulaciones. En definitiva, si ustedes comparan lo que dije al principio de nuestra visión con la visión de las oficinas de semillas, tenemos los mismos intereses. Y habiendo identificado estos mismos intereses, realizamos un taller en Brasil sobre fin del año pasado y en Argentina sobre principios de este año, en el cual nos sentamos, gobierno e industria, a analizar una agenda en común. ¿Cuáles eran los objetivos? Son los que ustedes se ven en pantalla, pero en definitiva yo recalcaría identificar oportunidades de cooperación entre oficinas nacionales de derecho de autor. Acá no estamos descubriendo la pólvora ni la rueda, o sea, que ya existe la cooperación entre oficinas, nos consta que existe. En algunas más que en otras, y algunos países en forma bilateral más que con otras, pero en definitiva siempre existe espacio para incrementar y fortalecer estas áreas de cooperación. Antes de entrar a los temas técnicos, quiero compartir con ustedes esta parte de las discusiones que tenemos en cuanto a los marcos legales. En cuanto ustedes veían el mapa de mañana que presentaba Rapela sobre cuántos países hay en el mundo adheridos a UPOV, cuántos de ellos a UPOV 91 y los pocos que quedamos adheridos a UPOV 78 y que la mayoría estamos acá en Sudamérica. Y Canadá, con Canadá acaba de adherir, que en realidad formalmente Canadá no tiene la adhesión en cuanto al visto bueno de la UPOV, pero sí ya la ley de ellos ya está aprobada por Parlamento, ya es ley, ya es como la UPOV. Está en consonancia con los requisitos base que pide la UPOV, o sea, Canadá ya es UPOV 91. Pero la historia que ellos compartían con nosotros era en cuanto al cultivo de trigo. El cultivo de trigo en Canadá es de los más importantes, y el proceso que han pasado en el cual su genética era casi que exclusivamente provista por institutos de investigación públicos, ¿sí?, en el cual el gobierno ponía muchísimo dinero, los productores hacían de esas variedades y no pagaban regalías, o sea, los precios de las semillas estaban casi que subsidiados, y el uso propio era una práctica muy habitual. En Canadá, en definitiva, el retorno a esos programas de mejoramiento eran muy bajos. El gobierno comenzó a retirarse paulatinamente y los productores decidieron continuar apoyando esos institutos de investigación para que los programas de mejoramiento no cayeran y pudieran seguir teniendo acceso a variedades. Pero llegó un momento que eso no fue sostenible.
llegó un momento en que se dieron cuenta que no había empresas de semillas que estuvieran proveyendo de genética a Canadá, cuando en Estados Unidos, que estaba al lado, había muchísimas, y se daban cuenta que no podían sostener los programas de mejoramiento genético en forma competitiva. Entonces hicieron un sinceramiento, de decir, bueno, acá hay algo que hacer. ¿Y qué es lo que hicieron? Trabajar juntos, industria, gobiernos y productores, a efectos de ver cuáles eran los mejores mecanismos para llegar a un sistema en el que las empresas pudieran entrar a Canadá a invertir en programas de mejoramiento genético. Y a lo que llegaron hace 2 o 3 meses fue esto, a ratificar, a solicitar, a dejar su ley en concordancia con UPOV 91 para solicitar el ingreso a la UPOV, de acuerdo a UPOV 91. Ellos ya son miembros de UPOV, por supuesto. Y ya inmediatamente les puedo contar, si no pueden entrar a internet a ver, es el hecho de ya programas de mejoramiento ya se están instalando en Canadá, en forma fue inmediata. Lo que pongo aquí respecto a actualizaciones del marco legal versus soluciones creativas es exactamente lo mismo que dijo Miguel. Hay países que, independientemente que quieran o no adherir a UPOV 91, han encontrado soluciones creativas en cuanto a la actualización de su marco normativo. ¿Sí? Porque el sello de UPOV 91 como sello es bueno, sin duda que es bueno, pero mucho más importante y mucho más bueno tener una legislación actualizada. Si tiene el sello o no, bueno, podemos analizarlo, pero lo que sí es importante es tener la legislación actualizada. Y también es importante, que eso no está acá, es que una vez que tenemos una muy buena legislación, es hacerla cumplir. Porque hoy Miguel, creo que esto es una sugerencia para agregar, hablaba de la base de la legislación de Bolivia y de Perú, pero también es importante considerar cuán respetable y cuánto se hace cumplir esa ley. Porque podemos tener muy buenas leyes y si no se cumplen, de nada sirve. Ahora sí, vayamos a lo que es armonización. ¿Por qué es importante la armonización? ¿Qué es lo que facilita y a quién facilita? Y acá hay a veces un preconcepto instaurado, que es el de que las grandes multinacionales son las que están todo el tiempo haciéndolo y tratando de que exista armonización. Y en definitiva tenemos que saber que si hay compañías que tienen la capacidad, por recursos económicos o por recursos humanos, tiempo, de poder estar en todos los países cumpliendo con todos los requisitos regulatorios, son las grandes compañías. Si hay compañías que realmente van a tener problemas en que cuando desarrollan variedades, en ir a venderla a Brasil, ir a venderla a Argentina, ir a venderla a Paraguay, ir a venderla a Uruguay, son las pequeñas y las medianas compañías, o incluso a veces los institutos de investigación, que son los que tienen menos recursos, menos gente y menos dinero. Entonces, sin duda que los temas de armonización son de mucho más interés para las pequeñas y medianas compañías y para los institutos de investigación, que cada vez, si bien su objetivo es para ser de un alcance nacional, hoy en día los productos que están desarrollando los institutos de investigación tienen alcance regional. Cuando vamos a describir el escenario, y acá ya es en particular en lo que es el cultivo de soja, todo lo que ven acá, para ustedes creo que no hay nada nuevo. Lo vertiginoso que es el incremento de nuevas variedades al registro, en definitiva, el acceso por parte de los productores a nuevas variedades de soja, que es el principal cultivo de la región, que cada vez más existe transferencia tecnológica entre países e institutos de investigación, entre empresas, programas de mejoramiento, licencias, etcétera, etcétera. O sea, ya hoy las empresas no hacen investigación para desarrollar variedades para uso del país. Su cabeza ya son programas de investigación regionales e incluso globales. Pero también pasa con los institutos de investigación de la región. Nosotros vemos perfectamente los niveles de cooperación e intercambio que puede haber entre un Embrapa o un INIA o un INTA, son altísimos. Y eso hace que el flujo de germoplasma y de variedades y de licencias sea altísimo. Pero todo eso no entra por arte de magia en un país. Para poder entrar en un país, tienen que cumplir con requisitos, tienen que cumplir con las regulaciones nacionales. Entonces, cuando hablamos de armonización, ¿de qué estamos hablando? De que esos requisitos y esas regulaciones nacionales sean lo más parecidas posible,
si no iguales, pero lo más parecidas posible, para que facilite el ingreso rápido y seguro de las tecnologías que se están desarrollando. Esto es simplemente información de Argentina, es una información que presentó el ingeniero Rossi de Nidera, y cuando se les hablaba de lo vertiginoso que es el ingreso de nuevas variedades a los sistemas de registros. Esto es solo Argentina, imagínense si le suman Brasil y Paraguay. Sin duda que el número de variedades es muchísimo. Entonces lo que necesitamos son oficinas de semillas, entidades regulatorias que sean ágiles y expeditivas al momento de hacer su trabajo. Pero ágiles y expeditivas no estoy hablando de lo que es los recursos humanos, estoy hablando de lo que son sus regulaciones y sus procesos. Entonces, cuando vamos a ver uno de los aspectos por los cuales los objetores tienen que pasar, es cuando quieren solicitar su título de propiedad, quieren proteger sus variedades. ¿Sí? Entonces, hoy en día, cada vez que una empresa quiere proteger una variedad, tiene que ir al país y hacer todo el procedimiento que la ley o el marco regulatorio determine. Entonces, lo que estamos tratando de identificar en forma conjunta, gobierno e industria, es, bueno, ¿qué parte de este proceso de solicitud de título de propiedad se puede hacer más eficiente? Utilizando todo lo que es los medios electrónicos, y también tratando de armonizar protocolos y tratando de armonizar formularios de registros. O sea, no tiene sentido que una empresa X que quiere proteger la misma variedad de soja en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, ¿sí?, tenga que completar formularios muy distintos todos entre ellos. Tratemos de sentarnos a identificar qué es todo lo que tienen en común, ¿sí? Y nos consta que las oficinas ya lo están haciendo. O sea, si bien esto es un reclamo de la industria a los gobiernos, nos consta que los gobiernos han empezado a analizar este tema. Pero bueno, lo que invitamos es a que no dejen de hacerlo. La UPOV, como organismo intergubernamental, o sea, que le integra a los distintos gobiernos, también está teniendo sus actividades para ver cómo armonizar y facilitar toda la parte de cooperación entre los países a efecto de hacer más expedito todo lo que es lo relativo a la solicitud de títulos de protección. Para ello ha creado dos bases de datos específicas, que son los loguitos esos que vemos al lado del mapa mundi. Pero en definitiva, esto es una buena noticia, que no solo en los países de nuestra región, sino a nivel mundial, hay mucho interés en querer ver cómo se dan los procesos, hacerlos más eficientes. Esto es simplemente compartir una foto con ustedes de lo que es el INASE de Uruguay, sus ensayos de identificación varietal. En definitiva, cada vez que hoy se dijo al menos 3 veces en 3 presentaciones por lo que tiene que pasar una variedad cuando le dan un título de protección. Hay que demostrar que es distinta, homogénea y estable, ¿no? Entonces, algunos institutos, ¿qué hacen? Hacen ensayos de campo, con el costo que eso significa, con los tiempos que eso significa, con la seguridad de información que eso brinda. Pero en definitiva, lo que sería bueno es que por lo menos a nivel Mercosur, exista confianza entre las oficinas, que a veces digo que exista confianza, parece que no exista. Sí existe hoy en día, y es lo que se les decía hace un rato. Hay oficinas que confían más unas de otras, y en definitiva los acuerdos bilaterales están funcionando. Lo que sería interesante es que fuera cuatrilateral, no sé si existe la palabra, pero creo que se entiende el concepto. Este es un esquemita, la industria reunida en la Federación Internacional de Semillas le ha solicitado a la UPOV, o sea, a todos los países miembros, que comience a analizar el tema de un formulario único. Que un obtentor de Paraguay, si quiere mañana vender su variedad en Francia, cuando hace su proceso de registro, bueno, puede hacer registro de protección, puede ser reconocido en Francia, más allá de tener que pagar las tasas en Francia, más allá de tener que
de llenar toda la parte de los formularios en el idioma nacional, etcétera, etcétera. Pero en definitiva lo que se está buscando, les diría en el mediano y largo plazo, es apuntar a un registro, a un proceso de aplicación electrónica global. Se están dando recién los primeros pasos, las primeras discusiones, pero lo importante es que el tema está instaurado. Pero bueno, antes de salir al mundo, la pregunta es, ¿podemos intentar hacerlo a nivel de los países de la SA, o sea, de Norteamérica y Sudamérica? ¿Podemos integrarnos norte y sur? O una pregunta más modesta, ¿podemos hacerlo entre los países del Mercosur? Y la respuesta es ¿por qué no? ¿Por qué no se puede hacer esto a nivel del Mercosur? Estamos hablando de 4 países, de 4 oficinas de semillas, de personas que se conocen entre ellas y que perfectamente en todos los ámbitos que tienen de conversación y reunión es un tema que puede ir en la agenda. Dejamos el tema de solicitud, título de protección, los procesos, y pasemos a otro tema nuevo, denominación varietal. Este es un tema que es de foco netamente regional. Cuando hablo de regional es netamente Mercosur más Bolivia, y con la soja. O sea, con el tema de que nos estamos encontrando hoy en día de que los nombres que tienen las variedades, y en el caso de la soja, ustedes saben que la gran mayoría, si no todas, son números y letras. Cuando hablamos de números, hablamos números asociados al grupo de madurez o comportamiento de su estado, entonces, de su ciclo. Lo que está pasando es que una variedad que se vende bajo el nombre de un número asociado a un grupo de madurez, que su registro inicial de protección fue en Argentina y después se vende en Brasil, vemos que el desempeño agronómico es distinto, y ahora les voy a dar un ejemplo de eso. Esto es simplemente explicarles por qué creemos nosotros que es un problema. Un breve paréntesis, ¿qué dice la UPOV respecto a lo que es la denominación de una variedad? Es que toda variedad tiene que ser nueva, homogénea y estable, eso lo vimos, pero la UPOV también exige que tiene que tener un nombre. Y ese nombre la tiene que acompañar a la variedad todo su ciclo de vida, o sea, hasta que la variedad salga del mercado. No puede ser cambiado, a no ser por razones justificadas que son presentadas a la oficina de semilla y donde se explica de por qué el obtentor está sugiriendo un nombre distinto. Y generalmente esto pasa en países, yo me acuerdo Uruguay con Argentina cuando quiso proteger un trigo, en Uruguay hay un trigo que se llama tijereta, fue a Argentina y se dieron cuenta que esa tijereta existía para una variedad. Entonces le dijeron, bueno, necesita cambiar el nombre. Estamos hablando de eso en casos particulares. La denominación deberá permitir identificar la variedad y no podrá componerse únicamente de cifras, salvo cuando sea una práctica establecida para designar variedades, lo que claramente lo es en el caso de soja. Y no deberá ser susceptible de inducir en error o de presentarse confusión sobre las características de la variedad. ¿Sí? O sea, una variedad no puede llamarse super rendidora, o sea, inducir engaño en el productor de que el nombre de la variedad parece que va a ser mega fantástica y cuando en definitiva no lo es. Eso es lo que quiere decir. Y por supuesto deberá ser diferente de toda otra denominación, o sea, es única. Cuando vamos entonces a analizar el caso de la soja, vemos que es una práctica habitual y valorada, muy valorada por los productores, de que el nombre se asocia al grupo de madurez al cual pertenece la variedad. Veíamos también que las empresas amplían las fronteras de sus negocios explorando nuevos mercados y países. Y donde claramente el grupo de madurez con el que se caracterizan a las variedades varía con la latitud y por ende con el país. Y de acá me tomo el atrevimiento de robarle una información que presentó Marcos Quiroga de Don Mario en el taller nuestro que tuvimos en Brasil, donde él daba los ejemplos de cómo se comportaban una misma variedad en distintos países. Donde ellos protegieron una variedad con el nombre 5.8, porque en el país de origen donde se protegió era 5.8,
pero veíamos que cuando iba a Brasil no se comportaba como una 5.8. Y cuanto más largo es el grupo de madurez de la variedad, más grande es la amplitud en la diferencia. Ahí tenemos el ejemplo de la Dolmari 8473, que en Argentina es una 8.4 y en Brasil se comporta como una 7.4. Entonces esto, ¿qué significa? ¿Están los ostentores induciendo engaño a los productores? En este ejemplo, ¿está Dolmari induciendo engaño a los productores de Brasil? Porque la variedad se llama 8.4 y en realidad se comporta como 7.4. No, definitivamente no lo está. Porque seguramente Dolmari le quiere poner otro nombre en Brasil, pero el sistema UPOV no se lo habilita, no se lo permite. Entonces tiene que continuar. Entonces ahí la campaña de comunicación que tiene que hacer la empresa tiene que ser mucho más grande para explicarle a los productores. Mire que la variedad que se llama 8.4 en su campo se va a comportar como un 7.4. Entonces esta es parte de las cosas que nosotros compartimos como industria con los gobiernos a efecto de decir, bueno, ¿cómo podemos trabajar en este tema? El otro día una empresa presentando el lanzamiento de una nueva variedad hablaba, no recuerdo el nombre, pero digamos que es 55R. Es la primera vez que presentan eso. Yo no lo había visto nunca, solo a mí me lo pongo. Bueno, en definitiva lo que están llevando es a hacer creativos a las empresas a poner el nombre. Entonces algunas empresas están poniendo los dos primeros números para un país, para Argentina, y después te dicen RR, porque es resistente al glifosato, y después te ponen otros dos números que es para Brasil. Entonces, bueno, se está comenzando a introducir una nueva nomenclatura. ¿Por qué es un problema para nosotros como región y no para Europa y no para Estados Unidos? Y esto no es una discusión que se está dando a nivel mundial, a nivel de la UPOV, entonces por lo tanto es una discusión que tenemos que dar a nosotros en la interna. Porque como yo le decía, el comportamiento está dado por la latitud y no por la longitud. Y el comercio de semillas de variedades entre Estados Unidos y en Europa es más explicado por el tema de latitud. Entonces el comportamiento agronómico es similar. Cuando vamos acá, es lo que yo le decía, el tema de la latitud que cambia bastante. Entonces los nombres están siendo cada vez más creativos, asociados a números dados por grupo de madurez y también a letras dadas por los eventos biotecnológicos que cada variedad está incorporada. Yo les dije necesidades de armonización, íbamos a hablar de temas técnicos, hablamos del tema de solicitud de título de propiedad, la parte de armonización de formularios electrónicos, intercambio de información entre gobiernos, hablamos de denominación varietal. Ahora vamos a pasar a un tema distinto, que es el uso de marcadores moleculares. O sea, todo esto que nos presentaban en las Miguel Rapela, Quique Busch, sobre todo las nuevas tecnologías que están apareciendo, están dadas fuertemente para lo que es el desarrollo de nuevas invenciones, pero también se están usando para todo lo que son procesos regulatorios. Entonces, ¿hacia dónde vamos con esto? ¿Qué es lo que ya hay en la región? ¿Qué es lo que está por venir? ¿Y cuáles son las discusiones que nos gustaría que existieran? Cuando hablamos de marcadores moleculares, estamos hablando de que de técnicas, ¿sí?, a nivel de laboratorio que nos permiten hacer identificación y o diferenciación de variedades por técnica de laboratorio y ya no por ensayo de campo como la foto que yo les mostraba. O sea, el sistema de UPOV se basa fuertemente en lo que son descripciones fenotípicas, visuales. Lo que estamos haciendo es cómo identificar ahora variedades por ADN. Esto es exactamente lo mismo que cuando ustedes escuchan análisis de paternidad por ADN. Si este es padre o no de este hijo. Bueno, son el mismo tipo de herramientas que estamos hablando, de marcadores moleculares. Entonces, ¿para qué se usan estas técnicas? Bueno, para fiscalización y control de comercio del mercado de semillas. Nos consta que en Uruguay se están usando y en Brasil también. No tengo claro si en Paraguay y en Argentina, por eso no lo puse, se utilizan, pero sin lugar a dudas que es una herramienta muy potente para lo que es el control de semillas. O sea, tú en muy pocas horas puedes determinar
si tal lote de semilla es tal o cual variedad. En base a eso sabes si el productor puede o no la puede tener, o si la semilla que está vendiendo tal distribuidor o tal multiplicador es la genética que dice la bolsa. Eso lo tienes en muy pocas horas. Son técnicas que se están comenzando a analizar y a utilizar para el uso de casos en disputas de variedades esencialmente derivadas. Ese es un tema muy técnico. Manejo de colecciones de referencia a las oficinas de semillas, lo que le brinda mayor eficiencia. O sea, cuando, por ejemplo, desde Grupop nosotros presentamos una denuncia al INASE de Uruguay de que tal agricultor está haciendo las cosas mal. Lo que le pedimos a INASE es que vaya, saque una muestra, le haga una corrida de ADN, vea lo que es, y después ellos de su colección de referencia, que tienen las variedades también hechas el perfil de ADN, eligen contra cuál la quieren contrastar. Y el veredicto final el INASE lo da por sus ensayos de postcontrol a campo. Eso hace que sea todo mucho más eficiente. Mejorar el proceso de exámenes que hacen las oficinas de semillas, de distinción, homogeneidad y estabilidad en la diferenciación de variedades. Esto es algo nada menor, una discusión que se está dando a nivel mundial, a nivel de la UPOP, pero que desde la Asociación de Semillas de las Américas queremos liderarla a nivel regional y empezar con el caso de la soja. Es decir, hoy para que los obtentores tengan un título de propiedad, tienen que pasar por esos estudios a los que hacía referencia. Lo que se quiere ver es si podemos hacer discriminación de variedades, ¿sí? Diferenciación de variedades por técnicas de ADN, de manera de estar seguro de que la variedad que un obtentor está pidiendo es totalmente distinta a lo que hay en el mercado por sus caracteres genotípicos y no fenotípicos, que es como se hace a la fecha. Esto simplemente compartir con ustedes el proyecto piloto que estamos intentando comenzar entre gobierno e industria respecto al uso de marcadores moleculares. Los SNPs, conocidos como NIPS, es una tecnología específica para esto y bueno, vamos a ver si tenemos suerte. Así que finalmente, antes que me muestren el próximo cartelito, comparto con ustedes que el principio de la armonización comienza con etapas previas que involucran a oficinas de protección y a mejoradores. Esa etapa previa ya la estamos transitando, lo cual es una muy buena noticia. Lo que no podemos hacer es dejarla, y lo que no puede pasar también es que algunos países no participen. Conocerse y confiar entre los distintos actores, identificar áreas de cooperación, que ya lo hemos hecho, intercambiar información, que son los pasos que estamos comenzando a transitar, reconocer y confiar en el trabajo de otras oficinas. Esto es clave para poder seguir avanzando, y estimular y mantener el diálogo. Y como dijo Henry Ford, reunirse es el comienzo, eso ya lo hemos hecho, seguir juntos el progreso, en eso estamos, y trabajar juntos es sinónimo de éxito, hacia ahí vamos. Así que con esto lo único que me queda decirles es invitados al próximo Congreso de Semillas que vamos a tener en México en septiembre, el 5º Congreso de Semillas de las Américas, que será en Cancún. Así que podrán encontrar información en el stand que tenemos ahí atrás. Con esto, muchísimas gracias.